Blesser, así que, bueno, hoy, disculpen también que estoy un poco congestionado y bueno, por ahí algunas cosas puede ser que no se me entienda, ¿no? La propuesta de hoy, lo que vamos a estar haciendo es aplicando algunos de los contenidos que pudimos desarrollando ayer con el profesor Silvio. Vamos a estar trabajando sobre un caso particular relacionado también con el tema de la yerba mate, que bueno, es un tema que a ustedes quizás nos parezca familiar, y tengamos también algunas posturas relacionadas con el caso particular, ¿no? Antes que nada, vamos a hacer un breve repaso, ¿no?, de esos contenidos que estuvimos trabajando y desarrollando ayer, que tienen que ver con la investigación, ¿no? Un poco Silvio ayer nos comentaba en relación al objetivo de esta unidad y los objetivos principales que tenemos para identificar y abordar en esta unidad es comprender la importancia de la investigación de mercado. Voy a ir un poco rápido, entonces simplemente voy a hacer algunos comentarios relacionados con estos contenidos y después ya los vamos a ir volcando sobre el caso particular, ¿no? Identificar los tipos de investigación y cuándo aplicarlos, conocer el proceso de investigación de mercado paso a paso, diferenciar entre información primaria y secundaria, reconocer los métodos de muestreo y recolección de datos, aplicar principios éticos de recolección. Bueno, en ese sentido, me parece interesante pensar este proceso de investigación, es un proceso de investigación donde utilizamos ciertas metodologías y también vamos ordenando en función de qué información queremos recolectar, ¿no? ¿Cuál es la información que a nosotros nos interesa desde el rol de marketing, ¿no? ¿No? De investigadores desde el enfoque de marketing, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho, por ejemplo, el gráfico que se utiliza mucho, que es el embudo. Hay algunos autores que hacen el gráfico en sentido vertical y otros lo hacen en sentido horizontal, ¿no? Entonces, en esta instancia, ¿no?, de investigación, lo que se plantea en principio es proponernos un problema, ¿no?, como el punto de partida de toda investigación, ¿no? Definir adecuadamente un problema y después, una vez definido ese problema, aparecen los distintos objetivos. Profe, el pizarrón nosotros no vemos. Profe, pizarrón virtual. Entonces, No se ve. al ordenar o graficar, si se quiere, este proceso de investigación, utilizando este gráfico, ¿no?, de embudo, es un poco... sí. No se ve el pizarrón. ¿Cómo? Un filtro. Y ahí ya estoy muy complicado con el tema del pizarrón, ¿eh? Tendría que dejar de compartir entonces. Pero no toqué nada ahí, ¿eh? A ver, ¿de la presentación? No, igual no aparece, profe. Bueno, vamos a ver si podemos solucionar el problema técnico.
lo que ellos ven. Bueno. Bueno, voy a intentar sin usar la pizarra porque la verdad que no estaría teniendo los conocimientos para resolver el problema técnico que se vea en la pizarra. Así que lo tendré en cuenta para la próxima clase, con los técnicos también acá del espacio, ¿no? Que hoy también, bueno, lo vino uno de los técnicos, así que estamos un poquito ajustados con ese tema, ¿no? Bueno, la idea es pensar este proceso de investigación utilizando el gráfico del embudo. A mí me interesa mucho ese gráfico porque de alguna manera nos va conduciendo desde información más amplia, como se visibiliza en la parte inicial del embudo, ¿no? Es como una boca ancha, y que después va conduciendo esa información a una información más reducida y que de alguna manera nos va aportando fundamentación o información valiosa para tomar decisiones en relación a lo que nosotros estemos orientando, ya sea hacia una campaña de marketing o hacia un diseño de producto, ¿no? En algunos, por ejemplo, hay algo que se llama el efecto Venturi, que acontece en estas geometrías, ¿no? Que son relacionadas con el embudo, donde también acontece lo mismo, donde el flujo de agua, si se quiere, que ingresa por un lugar, a medida que se va reduciendo la sección, es como que pasa con mayor velocidad y en esa diferencia de sección es como que podemos hacer la analogía, ¿no? De la información, del flujo de información que entra por un lado y sale por el otro quizás con una calidad o con otro valor de cómo ingresa. Entonces es un proceso de amplitud de información que luego se va reduciendo y vamos sesgando y categorizando esa información para volverla útil en nuestros procesos de toma de decisiones. Esa es un poco la analogía y me interesa quizás compartirle esta idea de este gráfico porque es un gráfico que utiliza mucho en marketing, ¿no? Como el embudo de compra o el embudo de información que se le aporta también a los potenciales consumidores o usuarios, ¿no? Entonces, estamos hablando de investigación. ¿Para qué es la investigación de mercado, no? Entonces, Silvio nos compartía que aparece esta posibilidad de recolección de datos y análisis y presentación sistémica de datos relevantes para una situación específica, ¿no? Nos ayuda a tomar decisiones, permite comprender en mayor profundidad al cliente o al segmento de cliente también que nosotros estemos orientando ese producto o servicio. Detecta oportunidades y amenazas. Recuerda que utilizamos una herramienta también que se llamaba FODA. En ese sentido también podemos recuperar información y poder llevarla a esa herramienta de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades en este proceso de búsqueda de información y de categorización, ¿no? Y después ya fundamenta estrategias de marketing en relación a las 4P o al marketing mix. También son herramientas que venimos utilizando anteriormente y en estos procesos también empezamos a ver la interrelación de esas herramientas con ya en una metodología o en un proceso de investigación, ¿no? Sirve ya como para la innovación y el desarrollo de nuevos productos, esto ya pensando en la información clave que puede aportar el equipo de marketing a los departamentos de investigación y desarrollo, que en algunas de las empresas funciona de esa manera, y de alguna manera modificar esos servicios y productos que se están pensando para un usuario o un potencial consumidor, ¿no? Eso es un proceso,
es un poco, también aparecen algunas interrelaciones con las herramientas, con algunos contenidos que venimos trabajando en las clases anteriores, ¿no? Después nos compartía también este gráfico como sistema de información de marketing, donde aparecían los distintos ámbitos, ¿no? Como ser el entorno del marketing y quizás ya algo más relacionado a un escenario interno de esa organización que requiere información para traducirlas en estrategias de marketing, como puede ser la gerencia de marketing, pensando en un organigrama empresarial donde existe ese departamento, ¿no? Quizás en organizaciones más chicas como emprendimientos o pymes, quizás ese organigrama, el departamento, la gerencia de marketing, también esté abocada a realizar otras actividades, no solamente el estudio de marketing, ¿no? Como son los emprendedores también que se encargan de ver las redes sociales, de diseñar el producto, venderlo, llevarlo, traerlo y estudiar también tendencias relacionadas con su rubro, ¿no? Entonces, y aparece también como la interfase entre ese entorno y ese escenario interno, aparece como vamos a procesar esa información, categorizarla y transformarlas en estrategias, ¿no? Es un poco un sistema, o lo que nos plantea el gráfico, es un tema de interacción entre salidas y entradas de información. Si nosotros volvemos un poquito para atrás, donde hablábamos también de comportamientos del consumidor, Mauricio nos compartía que había, o hacía una metáfora en relación a los inputs y a los outputs, en relación a un sistema de información, ¿no? Donde aparecía el ambiente, donde aparecían también los factores psicológicos de las personas, aparecían también esas situaciones particulares relacionadas con la caja negra, que intervienen todo en el proceso de decisión de compra para generar después una acción específica en decidir comprar y qué pasaba después también de esa compra en relación al producto y la marca, ¿no? Entonces esto aparece otra vez como un sistema de información donde se interrelaciona el entorno, las necesidades internas de esa organización que está buscando esa información y procesarla para tomar decisiones, y el sistema interno también de la organización de gestión de esa información a partir de metodologías y herramientas, ¿no? Bueno. Después ya nos comentaba en relación a las tipologías o los tipos de investigación y aparecían estas tres características, la exploratoria, la descriptiva y la causal, ¿no? Exploratoria buscaba descubrir ideas y definir problemas quizás más asociados a productos, ¿no? O asociados a problemas o a necesidades que tienen los usuarios en relación a un producto y quizás intervenir en ese producto o hacer alguna modificación en relación a la información obtenida mediante la investigación exploratoria y de esa manera generar un mejor encaje entre el producto y el usuario, ¿no? Después teníamos la descriptiva, que nos posibilitaba medir, cuantificar fenómenos, tamaño de mercado, perfiles de cliente, ¿no? Entonces, quizá este tipo de investigación también va a estar asociada a los objetivos que nosotros nos planteemos en la investigación, ¿no? Si nosotros estamos buscando descubrir algunas características de un perfil de cliente asociado quizás a una edad o quizás asociado a un punto geográfico específico, quizás esta investigación descriptiva sea la más adecuada asociada a un objetivo de investigación, ¿no? Que puede ser identificar cuáles son
los perfiles que mejor se van a adaptar a la propuesta de producto o servicio que estoy proponiendo, ¿no? Y después aparecía la causal, donde quizás podamos buscar, identificar qué variables podemos modificar de nuestro sistema de, si se quiere, si nos vamos al sistema de procesos de comportamiento del consumidor, si nosotros en una investigación, por ejemplo, causal, modificamos el precio de un producto para entender si estaría más dispuesto a consumirlo en función de la variación del precio. Entonces, de alguna manera, estaríamos utilizando ese enfoque de investigación causal para generar una modificación del comportamiento de ese usuario, ¿no? Es como esa causa tiene también un efecto, entonces podríamos estar hablando de ese enfoque de investigación más acorde al objetivo planteado, ¿no? Bueno, acá profundiza un poco más. Profundiza en cada una de esos tipos de investigación. Y después nos comentaba en esa investigación que aparece información relacionada con lo cualitativo y lo cuantitativo, ¿no? Que también siempre esto va a estar, o la decisión que nosotros tomemos en relación a si necesitamos una investigación que sea más cuantitativa o cualitativa, va a estar asociada siempre a los objetivos de nuestra investigación, ¿no? Entonces, la base de todas esas tomas de decisiones que nosotros vamos a ir haciendo a medida que diseñamos esa investigación, tiene que ver siempre con la base de definición del problema y los objetivos planteados, ¿no? Esto va a ser como nuestra guía, nuestra brújula en relación a las siguientes tomas de decisiones en relación, por ejemplo, a qué tipo de información, de investigación va a ser, si va a ser causal, si va a ser exploratoria, o si necesitamos información cualitativa o cuantitativa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de investigación cuantitativa, buscamos cuantificar datos en relación a un interrogante, ¿no? Que puede ser, bueno, qué cantidad de personas de una muestra X, de cantidad X, está dispuesta a utilizar el producto, por ejemplo, ¿no? Estamos buscando un número y un porcentaje dentro de una muestra, ¿no? Y después, en relación a lo cualitativo, estamos buscando relacionado con cualidades, si se quiere, o situaciones más, pueden ser subjetivas también del usuario o del consumidor, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese interrogante puede estar asociado con aspectos estéticos, si se quiere, del producto, o satisfacción en relación a la experiencia de uso de un servicio o un producto, ¿no? Entonces, quizás esté más enfocado a descubrir subjetividades relacionadas con el usuario, ¿no? Después teníamos las fuentes de información, primaria o secundaria. En la primaria vamos a ir directamente a la fuente de donde vamos a recibir la información. Esto quiere decir, por ejemplo, si nosotros necesitamos analizar el comportamiento de un consumidor, necesariamente tenemos que, de alguna manera, observarlo, ¿no? Ya sea por la interacción con el producto, ya sea por encuestas dirigidas a ese grupo de personas. Lo principal es que estamos recibiendo información directamente de una fuente directa, ¿no? Y después tenemos la información secundaria, donde podemos analizar distintos datos existentes en relación al tema que estemos abordando, que estemos tratando de buscar información
que nos sirva en nuestros procesos de decisiones, ¿no? Bueno, algunas ventajas y desventajas relacionadas con los dos tipos de información. Tenemos la primaria, quizás aparece como una de las desventajas, que es más costosa, quizás por los métodos que necesitamos para poder implementarla y recopilar la información directa. Después tenemos, quizás la información primaria aparezca con mayor calidad, ¿no es cierto?, en relación a lo que estamos investigando o al observador también que está haciendo la recopilación de datos, ¿no? Quizás también el observador sesga o imprime una cierta intencionalidad en el análisis y la observación, que si lo comparamos con fuentes secundarias, podemos estar recibiendo también información sesgada o con algún tipo de sentido, ¿no?, o intención en relación a cómo se volcó la información. Entonces, esta información primaria quizás podamos recibir información de mayor calidad y actualizada, ¿no? No es lo mismo analizar una entrevista de jóvenes de hace 20 años que de jóvenes hoy en día, ¿no? Entonces van a aparecer algunas modificaciones seguramente por esa posibilidad de actualización. Bueno, aparece también información secundaria con algunas características. Aparece también el costo como una de las características principales. Permite obtener una visión preliminar del mercado y puede estar desactualizada como una de las advertencias. Y también tenemos que tener en cuenta la confiabilidad de las fuentes, ¿no? Hay fuentes que son más confiables y otras que son menos confiables, ¿no? Bueno, y después lo que nos contaba Silvio era en relación a este proceso de investigación, donde aparecen estos pasos, los distintos pasos para poder llegar a ese resultado final, ¿no?, que es presentar los resultados y que se traduzcan en toma de decisiones en una estrategia de marketing, ¿no? Esa es un poco la orientación general hacia dónde va un proceso de investigación de mercado. Un poco yo la metáfora o la analogía que hacía con el, ¿cómo se llama?, con el gráfico de embudo, era pensar este proceso como un embudo, ¿no?, donde la información cada vez se va reduciendo por ese sesgo que vamos haciendo y se va creando información de mayor valor, ¿no? Entonces teníamos como primer paso la definición de problema y la definición de objetivos específicos. Después tenemos el siguiente paso, que es diseñar ese plan de investigación. Bueno, no sé qué pasó. Entonces, llegamos hasta acá. Bien. Bueno, entonces, una vez que hemos definido el problema y definido los objetivos como el primer paso, pasamos a diseñar este plan de investigación, donde vamos a definir qué información necesitamos, definir las fuentes, el enfoque. ¿Se acuerdan el enfoque de la tipología o el tipo de investigación que necesitamos? Si es exploratoria, descriptiva o causal. Esa decisión siempre se toma en relación
a los objetivos que nos proponemos al principio, ¿no? Si yo necesito, como les decía, si necesito una exploratoria, bueno, me voy a relacionarla con alguno de los objetivos para que esa investigación me brinde la información necesaria para dar respuesta a ese objetivo, ¿no? Establecer los métodos, ¿no? Si van a hacer encuesta, entrevista, observación, ahí también aparece si hay investigación cuantitativa o cualitativa, los métodos van a cambiar en función de esa decisión. Determinar el tamaño y el tipo de la muestra, asignar un presupuesto y cronograma al proceso de investigación, ¿no? Al plan de investigación. Bueno, vamos a... Creo que hasta acá más o menos llegó Silvio. Así que vamos a continuar con lo que sería el práctico de hoy. Dejo compartir un ratito. No se me cerró todo, me parece, ¿sí? Vamos a ver si puedo volver a ingresar. Bueno, paciencia que ya estamos. Se me cerró la máquina, el navegador, así que estamos volviendo. Un poco lento también la internet, así que paciencia. Bueno, presentación. ¿Me escuchan bien? ¿Aula virtual? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, parece que como estamos con la temática del mate, o un poco se van dando las cosas así, vamos a continuar por ese lado, y ya que es algo familiar también para nosotros, que conocemos mucho, seguramente vamos a tener buena información también para volcarla de una manera natural casi, si se quiere, ¿no? Entonces, primero que nada, vamos a hacer una introducción, vamos a indagar un poco en relación a esta práctica, si se quiere, o a esta práctica cultural que tiene que ver con el insumo de una bebida, donde aparecen también sus instrumentos, ¿no? Que aparece el mate, la bombilla, toda una cultura alrededor de esa práctica cultural, y que seguramente está asociada a distintas situaciones, ¿no? Puede ser compartir con alguien, puede ser también para un momento de estudio, o puede ser para qué otra cosa puede ser, ¿no? Aparte de compartir y insumo individual. Bueno, queda el interrogante ahí, a ver si a alguien se le ocurre otra situación más. Pasar un buen momento, charlar, ¿no? Cosas que suceden en ese momento, ¿no? Entonces, aparece también toda una cultura de materia prima, ¿no? De proceso de elaboración del elemento principal para poder consumir este elemento, que es la hierba, ¿no? Y también aparece
especificaciones relacionadas con sus utensilios o con los componentes que necesitamos para llevarlo adelante. Y también tenemos un proceso, una recomendación o sugerencia para poder preparar ese mate, ¿no? Que en algunos de los casos, bueno, aparece como que hay también una temperatura adecuada y un procedimiento en relación a qué elemento se coloca primero y qué elemento se coloca después, como algunas precisiones en relación para que esto salga con un nivel de, con un sabor específico, con un adecuado tratamiento o preparación, ¿no? Y aparece una situación especial que es el elemento o la secuencia 2, donde se señala que hay que sacudir el mate para sacar el polvillo, ¿no? Como que aparece esa recomendación también. De los que están acá, ¿cuántos de ustedes hacen ese proceso, por ejemplo? Bueno, casi el 20% de los que están presentes en el aula física y en el aula virtual, por ejemplo, a ver quiénes le sacan el polvillo al mate. Bueno, una persona nomás me puso en el... Ah, no, varios, bastante. Bastantes dedos arriba parece. Parece que el aula virtual son más de sacar el polvillo, ¿no? Bueno, también aparecen recomendaciones, muchos dedos abajo. Aparecen muchas recomendaciones en relación a cómo y especificaciones en relación a cómo colocar la yerba dentro del mate, ¿no? Inclusive un ángulo de la bombilla y que la montañita, también aparece la montañita, y aparecen también especificaciones relacionadas cómo cebar el mate y en qué lugar depositar el agua y no mover la bombilla, ¿no? Aparecen como ciertas recomendaciones relacionadas a esta práctica cultural. Como que de alguna manera se vuelve bastante precisa la cuestión, ¿no? En algunos lugares. Bueno, más recomendaciones, cómo hacer un buen mate, quizás el ángulo o los procedimientos, el paso a paso de cómo prepararlo, ¿no? Y después aparecen otros educadores de consumidores, donde empiezan a transmitir información relacionada a por qué algunos usuarios sí deciden sacar el polo y que otros usuarios deciden no sacar el polo a la yerba mate, ¿no? Y aparecen algunos elementos, utensilios como ser este colador, si se quiere, o filtro, para poder separar ese elemento de la yerba que se va a utilizar, ¿no? Y después lo que aparece es un producto asociado a ese proceso de preparación de esa bebida, ¿no? Aparece un utensilio que en este caso se llama un despolvillador de yerba mate, que su función principal es separar el polvillo de la yerba más grande, ¿no? El palo de la hoja. ¿Alguien conocía este producto? ¿Sí? ¿Que levante la mano? ¿Vos? ¿Alguien más? ¿Vos? ¿No? ¿Aula virtual? Bastante conocida. Bueno, ¿qué les parece el producto? ¿Les parece necesario? ¿No? Nada. ¿Les parece innecesario? ¿Aula virtual? ¿Innecesario o necesario? Para mí es necesario, depende de la yerba que tengo en el momento para usar. Dedito abajo, a la virtual no le gustó a la aula virtual, ¿no?
Bueno, pensamiento, carita de pensamiento. Como que están en la duda, ¿no? Están indeciso en la aula virtual. Bueno, entonces, yo conozco este producto porque lo diseñaron y lo crearon unos colegas, compañeros de la facultad, en la ciudad de Córdoba, ¿no? Y nosotros éramos misioneros y veíamos que ellos estaban creando esta cosa y decíamos, ¿por qué están creando eso? O sea, como que no identificábamos la necesidad de sacar el polvillo a la hierba. Era como, para nosotros era algo que no tenía sentido. O sea, inclusive hay muy pocas personas que le sacaban la hierba. Como haciendo una observación desde una población misionera hacia una población de creadores o de gente que estaba pensando el producto, pero cordobeses, ¿no? Es como que había una diferencia en cuanto a la cultura, si se quiere, o a cómo entender esta práctica, ¿no? De tomar mate y cómo preparar el mate, ¿no? Entonces crearon el producto, lo diseñaron, empezaron a fabricar las primeras series productivas y de alguna manera el producto tuvo éxito, ¿no? O sea, es como que la gente lo recibió y aceptó el uso de este producto. Y había algo que estaba aconteciendo ahí, ¿no? Porque había un interrogante, ¿por qué la gente sí está usando el producto? Y es porque de alguna manera identificaron una necesidad en el proceso de elaboración de esta bebida, ¿no? Que también aparece sesgada, ¿no? Como que no todas las personas lo hacen y no todas las regiones del país, si se quiere, tienen esta práctica de eliminar el polvillo, ¿no? Entonces, como que hay particularidades en la práctica del consumo de esta bebida. Y empezaron a aparecer, al ver que era un producto que cada vez se empezaba a demandar más, o empezaron también a educar al consumidor del yerba mate que era algo necesario y empezaban a aparecer fundamentaciones relacionadas con que el polvillo también te hace mal o te genera algún tipo de impacto negativo en la salud, ¿no? Como que empezaron a generar una educación por parte de los vendedores y creadores de los productos a difusión hacia el usuario, ¿no? Hacia el consumidor. Entonces aparece esta marca Tupperware, que es conocida, y empieza a lanzar también su producto, ¿no? Aparece la competencia, también Stanley, con un producto más premium, que estamos llegando casi a los 90.000 pesos, en comparación con Tupperware, que estamos a 26.999, ¿no? Vamos a hacer una vaca para comprar un despolvillador. Capaz. O un coladorcito. Bueno, entonces estamos viendo situaciones relacionadas con la aceptación de un producto y aparecen también características intrínsecas del producto, como ser la calidad, también relacionada con la marca, que van también enfocadas a un segmento de cliente consumidor de este producto, ¿no? Y después aparecen otras situaciones, como ser esta, que tenemos el producto que vale 1.000 pesos argentinos, pero no es el producto físico, sino que es un producto digital. Quiere decir esto, que vos lo que comprás es el archivo. Vos te descargas el archivo y el archivo lo podés imprimir en 3D en cualquier centro de impresión 3D, ¿no? Entonces, acá aparece uno de los elementos interesantes, que es la plaza, ¿no? Cómo la plaza de distribución puede generar un gran impacto
en relación también a otras variables que son el precio, ¿no? Estamos hablando de 20.000 pesos, 80.000 pesos, y acá estamos hablando de un producto casi intangible, que luego se materializa y cambia, si se quiere, haciendo uso de las tecnologías emergentes, de los modos de comercialización. En este caso, podríamos hablar de la plaza, ¿no? ¿Qué pasó? Ah. Y aparecen también algunas réplicas asociadas a las marcas, líderes, ¿no? Pero también dentro de esta posibilidad de materializar productos a partir de estas tecnologías emergentes, que en este caso son la impresión 3D. Esta variable ya estamos hablando de un precio de 13.000 pesos el digital, ¿no? En comparación con la otra variable, que estamos hablando de 1.000 pesos, ¿no? Para hacer una comparación de precios. No sé qué fecha lo publicó, pero bueno, por ejemplo, tiene 11 ventas realizadas, ¿no? Tiene 11 ventas realizadas del producto. O sea que hay un público que también está aceptando consumir de esta manera, ¿no? Bueno, y por último, vamos a hacer vamos a ver un contenido audiovisual en relación al producto y en relación a cómo a lo que nos va a comunicar este referente, si se quiere, o este grupo de referencia que de alguna manera también educa al consumidor de el producto y para qué se podría utilizar, ¿no? Entonces, vamos a, vamos a ver este contenido y después vamos a desarrollar la parte práctica asociada al caso, ¿no? Vamos a ver si anda la BCR, si anda el volumen. No sé si la aula virtual lo va a escuchar. Ahora sí. Profe, los virtuales no escuchamos el video.
La idea era mostrar el funcionamiento y, bueno, la utilidad que tiene y la funcionalidad que tiene el producto, ¿no? Voy a cerrar el micrófono. Ahora parece que... Bien. Bueno, ¿y ahora qué les pareció el producto? ¿Lo usaría, no lo usaría? ¿Lo cambiaron de opinión? A lo que significa quizás, ¿no? Como la parte simbólica, que por ser misioneros quizás esa parte sea más importante para nosotros, ¿no? Como grupo de consumidores, ¿no? Hay que ver qué sucede y cómo cambian las prácticas en otros lugares de Argentina o del mundo también, ¿por qué no? ¿No? Porque también se internacionalizó mucho el consumo de yerba mate y, bueno, las diferencias culturales van a empezar a aparecer o ya están, ¿no? Solamente hay que identificarlas. Pero bueno, se ve que acá en Misiones no nos gusta el producto. Entonces, Misiones no sería un buen lugar ¿sería un buen lugar para comercializarlo a Misiones entonces? Entonces, tenemos ahí una información que sacamos de acá, del curso, ¿no? De la muestra de aula virtual y aula física, porque capaz que si nosotros hacemos un proceso de investigación y quizás no seamos la generación que potencial, o quizás haya una generación de la muestra de Misiones que sí esté dispuesta o que sí vea necesario preparar el martes de esa manera, ¿no? Entonces, también ahí tenemos que identificar cómo llegamos a esas conclusiones, ¿no? Quizás tengamos que tener en cuenta que quizás haya un nicho de mercado para ese producto de Misiones, pero que pueda estar relacionado con la edad u otras variables, ¿no? Bueno, les voy a pasar el práctico, tiene que ver con las 3 primeras etapas: definición del problema, definición de objetivos y crear el plan de investigación enfocado a este producto particular, ¿no? Nosotros tenemos que posicionarlo desde el lugar, desde que el producto ya está creado, ya se diseñó, si se quiere, ¿no? No hubo una consulta previa a un departamento de marketing, sino que ya tiene 1.000.000 de estas cosas y las tiene que vender a donde sea, ¿no? Un poco esa es la situación que se plantea. Ustedes van a trabajar como un equipo de marketing que van a ir diseñando una investigación para obtener información clave y diseñar y volcarla o traducirla en una estrategia de marketing para lograr el objetivo de venta, ¿no? Es un poco la situación que se plantea. Y vamos a tener, en primera instancia, la definición del problema como una de las principales actividades. Y vamos a tener en esta tabla, ustedes lo que van a hacer, van a poder editar esta tabla si se quiere, y van a tener interrogantes o tutores que me guíen a mí a cómo poder construir esa definición del problema, si se quiere, ¿no? Van a tener en el centro la descripción de la tarea o de la actividad, la consigna que necesitamos hacer en relación a la definición del problema, y van a tener los tutores o los interrogantes guías que me generen disparadores o indicaciones
de dónde yo recuperar información en todo lo que venimos viendo para poder construir esa definición del problema, ¿no? A mí me gusta trabajar en formato de tabla, ¿por qué? Porque me permite organizar la información y quizás en algún momento empezar a hacer interrelaciones, ¿no? Que en el formato está bien, digamos, cada uno puede usar el formato que quiera, solamente yo comparto porque a mí me interesa utilizar el formato de tabla, porque de alguna manera puedo ir generando interrelaciones entre la información y quizás entender a los distintos elementos, como ser la definición del problema y la definición de objetivos de investigación, como elementos separados que en algún momento se empiezan a interrelacionar, ¿no? Que hay una construcción secuencial, que partimos del problema, después vamos al objetivo y después pueden aparecer todas las otras decisiones que continúan en el plan de investigación, ¿no? Entonces tenemos, en primera instancia, definición del problema, objetivos específicos de investigación. Vamos a plantear eh, tres objetivos, para este plan de investigación, y vamos a abordarlos en función de, por ejemplo, de la aceptación del producto, sobre el problema que busca resolver y sobre los hábitos de los consumidores, ¿no? Vamos a orientar la definición de ese objetivo en esos tres aspectos del producto y lo vamos a definir como objetivos específicos, ¿no? Bueno, vamos a abordar esa actividad y después pasamos con lo que sería plan de investigación. Vamos a tomar 10 minutos para elaborar esto y después hacemos una puesta en común y vemos qué descubrimientos podemos hacer y para dónde podemos orientar esta actividad. ¿Pueden subir al grupo? Profe, Sí. ¿será que lo puede subir al grupo de WhatsApp, al trabajo? Así lo podemos descargar. Ah, le salió. Profe, si no nos puede mandar por el chat del Meet también. ¿Me escucha?
¿Hasta qué hora tenemos? 1:30, 2:30. Bueno, vamos a hacer una apuesta en común. Vamos a ver cómo les fue con el tema del análisis, de la actividad. Acá estamos poniendo en práctica algunos de los contenidos, ¿no?, que se van desarrollando. Y un poco, cuando ponemos en práctica, ¿cómo sería? Son pruebas, ¿no? O sea, la práctica lo que nos hace es preguntarnos, bueno, ¿qué información me está faltando para poder completar esto? O también arriesgarnos, ¿no? También arriesgarnos a definir eso que me están solicitando y entender que hay información que se va desarrollando que puedo utilizar para poder plasmarla e ir construyendo esa actividad, ¿no? Entonces no es algo que tenga que estar bien de primera, sino que lo vamos a ir construyendo en función de los aportes que van haciendo ustedes, y tiene que ver un poco con eso, con esto de construir el conocimiento, ¿no? Tiene que ver con esa situación. Entonces, en el punto número 1, donde nos aparece la definición del problema, bueno, ¿quién comparte? ¿Quién se anima a compartir algo que haya plasmado? ¿Verdad? ¿Aquí el equipo? ¿Qué pudieron indagar en la resolución? ¿Se animan? ¿Alguien que haya podido definir el problema? El punto 1. No sé si... ¿El aula virtual? ¿Quiere compartir algo? Si no, bueno, voy llevando el micrófono a cada uno. ¿Me escucha el aula virtual? Sí. El problema es el polvo que contiene la yerba mate, que lo hace más amargo, que puede caer mal a la salud y tapar a la bombilla, ¿no? Bueno, tenemos una propuesta de problema. Vamos a ver cuántas propuestas de problema van aconteciendo, ¿no? Entonces él dice que el problema es el polvo.
Él lo encara por el lado del problema del polvillo y que tiene consecuencias en relación al sabor y también impacto negativo en relación a la salud y y en la práctica, ¿no? También porque puede tapar la bombilla y puede generar que deje de funcionar la bombilla, ¿no? Bueno, otra. Bien. ¿Cómo es su nombre? Karen. Bueno, Karen no comparte la visión del problema compartido por Natalia González. Eso como que lo que entendí. No comparte en parte, parece, como que hay una diferencia. Está bien que suceda. Porque ella lo que propone o lo que plantea es que no estamos buscando quizás diseñar o elaborar el producto, sino que el producto ya está elaborado y lo que estamos intentando indagar o descubrir es algunos información relacionada con los consumidores, ya sea la aceptabilidad que pueda llegar a tener el producto o la disposición de consumo u otras características relacionadas con el consumidor, ¿no? Entonces, quizás lo que nos comparte Karen nos señala, digamos, de qué lugar nosotros vamos a definir el problema, ¿no? Porque ustedes no son los diseñadores de producto, ¿no? Ustedes no van a diseñar el producto, ustedes son, ¿vieron? ¿Se acuerdan del el sistemita de información? Donde aparecía la gerencia, que en algún momento Silvio señaló que la gerencia, bueno, era como algo de las empresas más grandes, ¿no? De una estructura empresarial más grande, pero nosotros tenemos que brindar la información, ya sea al fabricante de este producto, que le permita tomar decisiones para llegar a sus objetivos de venta, ¿no? Nosotros nos ubicamos desde el enfoque del marketing. Nosotros no vamos a diseñar el producto. Sí, nosotros vamos a propiciar información importante, ya sea para crear la estrategia de marketing de venta del producto o para dar la información importante al fabricante de adaptación o readaptación del producto para un nicho específico, ¿no? Por ejemplo, puede ser variabilidad en el color para llegar a un perfil de consumidor específico, ¿no? Entonces, Karen nos compartió una reflexión en relación a muchos datos que podrían estar presentes en la definición del problema, pero todavía es bastante abierto o no está, como la palabra dice, definido, ¿no? Como que hay elementos que quizás necesitemos ordenarlos para que aparezca como un enunciado del problema, ¿no? Nosotros tenemos que lograr enunciar ese problema para definirlo, para limitarlo, y que eso nos oriente después todo el recorrido de nuestra investigación, ¿no? Así que eso es un poco lo que aconteció en estas posturas. No sé si, bueno, Vanessa Molina dice, hacer hincapié en el dolor, acidez y la pérdida de la experiencia placentera del mate. Bueno, podríamos
orientarlo a que necesitamos saber a qué cantidad de usuarios les resulta doloroso, si se quiere, como ella lo nombra, o les genera algún tipo de experiencia negativa tomar el mate con polvillo, ¿no? Un poco, ella nos comparte esa información que quizás nosotros tengamos que estar entendiendo lo que acontece ahí, ¿no? ¿Qué más podemos compartir? Fíjense que no hay nada que esté mal, no hay nada que esté bien, sino que estamos utilizando lo que van compartiendo para ir construyendo algo, ¿no? Como un gran equipo de marketing de 200 personas. Bueno, ¿cómo es su nombre? Verónica. Ya nos comparte interrogantes específicos de quién es el público. ¿Quién es el público? ¿Y qué otra cosita habías compartido? Bueno, ¿qué personas lo van? Primero se creó el producto y ahora se está pensando en quién lo va a comprar. ¿Cómo es su nombre, perdón? Verónica. Me suena un montón, me tengo que acordar de todo. Verónica nos comparte, bueno, interrogantes precisos. ¿Quién es el público? ¿Qué personas lo van a utilizar o quiénes están dispuestos a utilizar el producto, ¿no? Y nos plantea también que aparece la situación de que quizá el producto se fabricó, se creó, se diseñó sin esta indagación previa desde el enfoque de marketing, ¿no? Que quizás el producto sí se creó desde un enfoque de diseño, si se quiere, o sea, se identificó una necesidad, por ejemplo. La disciplina del diseño sí identifica necesidades de los usuarios, como el marketing, pero quizás faltó un enfoque más profundo en relación al marketing para poder diseñar el producto, ¿no? Para diseñar el producto y que esté orientado hacia perfiles específicos, ¿no? Como que se detectó una necesidad generalizada y se la validó de alguna manera y fueron datos que tomaron decisiones de fabricarlo el producto, ¿no? Pero es real que si nosotros nutrimos o aportamos las herramientas que nos da el marketing para que el producto mejore sus métricas de venta o llegue a mayor cantidad de público, seguramente lo vamos a lograr aplicar estas herramientas que nos propone el marketing, ¿no? Entonces, está bueno esto que marcás, que hay un enfoque desde el diseño, desde la creación del producto, y hay otro enfoque desde el marketing, ¿no? Bueno, se complementan, se pueden llegar a complementar, sí, inclusive es la información necesaria para desarrollar nuevos productos, ¿no? A ver, después, allá nos comparten. Perdón, en el chat. Dice Vanessa Molina, hacer hincapié en el no. La leímos. Rodrigo dice, entender el mercado de personas que consumen, entender sus motivaciones, por qué toman mate, cómo lo hacen, cuándo, de qué forma, quiénes y a qué edades, ¿no? Se podría hacer una escala geográfica representando a quienes les resulta más problemático el polvillo, ¿no? Bueno, entonces tenemos situaciones asociadas al problema que resuelve el producto
tenemos información asociada al problema que resuelve el producto. Entonces tendríamos uno de los elementos del problema, podría ser identificar para quiénes es un problema, el problema que resuelve el producto. Perdón que hable tanto de problema, pero es como la única manera de poder señalar lo que aborda el producto, el objeto, y lo que aborda también la investigación de marketing. Por eso está bueno tener en claro para qué nos sirve el problema, porque es como el paso inicial para resolver una necesidad, y en este caso hablamos de investigación, ¿no? Definir el problema de investigación, y nos vamos a encontrar donde un servicio está resolviendo un problema, pero no es el problema de investigación que necesita el marketing. Entonces tenemos que poder ubicar estas situaciones. Bueno, puede ser una parte de la definición del problema de investigación de marketing, entender o identificar qué cantidad de personas aceptarían. ¿Cómo desarrollaste? ¿Cómo es que desarrollaste el enunciado? Bueno, podríamos sintetizarlo, qué cantidad de usuarios estarían dispuestos a utilizar, ¿no es cierto? Entonces, como que ahí tenemos una cuantificación. ¿Qué cantidad de usuarios estaría dispuesto a utilizarlo? Bien, estoy agarrando elementos de todos ustedes para construir una sola definición del problema, y después acá, perdón, entonces tenemos en el aula virtual que nos comparten entender el mercado de personas que consumen yerba mate, entender sus motivaciones y por qué toman yerba mate, cómo lo hace, cuándo y de qué forma, quiénes y de qué edades, ¿no? Y después se podría hacer una escala geográfica representando a quienes resulta más problemático el polvillo. Entonces, esto lo podemos incorporar a al primer elemento, que es problema que resuelve el producto. Y le podríamos incorporar lo que comparte Rita Núñez. Escala geográfica para identificar para quiénes es el. Bueno, tendríamos 3 elementos para poder construir, o si se quiere, o definir el problema de la investigación, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que hacer a continuación con esta situación es poder generar un enunciado de ese problema que luego, cuando vayamos a definir los objetivos, nos limite a buscar la información necesaria de estos elementos, ¿no? ¿Qué escala geográfica? A ver,
puede ser un ejemplo de definición de problema, puede ser identificar a los usuarios que estarían dispuestos a utilizar el despolvillador en relación a una escala geográfica que también nos permite identificar quiénes encuentran que es un problema el polvillo en el mate, ¿no? Y si el producto resuelve un problema real o para muchos no es un problema, ¿no? Entonces podríamos construir ese enunciado de problema con estos elementos y luego cuando vayamos a definir los objetivos los orientamos a que nos lleven a identificar la información necesaria para entender, por ejemplo, qué cantidad de usuarios en función de una muestra, que eso tenemos que definirlo en el plan de investigación, estarían dispuestos a utilizarlo, ¿no? Si la muestra la hacemos en la provincia de Misiones, seguramente va a arrojar un resultado, y si la hacemos en Buenos Aires, Córdoba o el sur, vamos a tener distintos resultados que podemos concluir que esas regiones quizás sean más propicias para enfocar una estrategia de marketing o de comunicación orientada a ese perfil o segmento de cliente, ¿no? ¿Algo que quieran compartir acá, en el aula física? ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario? ¿Sí? Bueno. Bueno, entonces también ahí la información que aparece interesante es cuán importante es para el cebador, vamos a llamarle, como para referenciarnos ya a alguien que estamos observando, cuán importante es para el cebador la técnica de cebado y cómo modifica esto el sabor, digamos, del mate, ¿no? Sí, pero también tenés que recordar que ya tenés un producto, que tu misión como analista de marketing. ¿Qué tenés que tener para qué? Que tengo que tener para elaborar un mate y que tenga sabor al mate que toman ustedes. Por ejemplo, entonces ahí yo, si realmente es un paso en la elaboración, un paso que seguimos todos para llegar al resultado final, ahí sí me resolvería un problema el producto. Pero si yo sé que mi vecino y tal, tienen diferentes maneras de preparar el mate, igual llegan a un buen sabor, porque pasa un poco más por la calidad de la hierba, no tanto por el polvillo, entonces, o sea, el tema sí es si resuelve o no. Si resuelve, claro. Claro, es como que tu compañera, tu amiga te preguntaba algo más relacionado por la uniformidad del sabor, ¿no? Sí, o sea, todo lo que tienes que hacer afecta, ¿no? Para poder yo dije, bueno, si entraba un villano, pues, y este producto como es. Sí, acá lo importante es tener en claro el lugar desde el lugar donde ustedes se van a posicionar. Apareció mucho de que nos fuimos al lugar del fabricante, por ejemplo. Ustedes no van a fabricar ni diseñar el producto, pero sí le van a dar información necesaria a ese fabricante o a ese emprendedor para que venda el producto o para que direccione sus inversiones en estrategia de marketing hacia un segmento
y lugar geográfico adecuado, ¿no? Acá apareció como también muy importante el tema de la zona geográfica, ¿no? Como apareció en varios de ustedes que la geografía o el lugar donde se va a generar, digamos, esta estrategia, se va a implementar la estrategia de marketing de venta, es algo importante, ¿no? En Brasil toman, es puro mate la yerba, entonces le vamos a ir a vender un despolvillador a Brasil. Es como que van a estar sacando la yerba, no van a tomar nunca el mate. Entonces aparece que, bueno, tenemos que ubicarnos desde el lugar del equipo de marketing. ¿Cuál es el objetivo de investigación que queremos realizar? Puede ser algo más simple, si se quiere, identificar cuáles son las zonas geográficas donde haya mayor cantidad de consumidores dispuestos a utilizar este producto, ¿no? Entonces, como que es un problema de investigación, por ejemplo, bastante más reducido, pero ya me orienta qué es lo que yo quiero ir a analizar, ¿no? Por ejemplo, si nosotros pensamos volvemos al ejemplo de Stanley, Stanley ya tenía un producto. Ya lo vendían en Estados Unidos. Lo vendían para otro tipo de actividad. Seguramente hicieron un estudio de mercado y identificaron que Argentina, por esta práctica cultural, era un nicho de mercado para introducir el producto, ¿no? Entonces es un ejemplo donde ya había un producto creado, pero a partir de esa investigación identifican y traducen la información donde había un gran potencial de esta región de implementar y comercializar el producto, ¿no? Aurelio Benítez nos comparte también que identificar opiniones sobre el producto, frecuencia y molestias del polvillo y hábitos de consumo, ¿no? Bueno, podrían ser elementos también que me permitan definir en un enunciado el problema que oriente mi investigación, ¿no? Estaríamos por hoy, son 11:30. Bueno, gracias por su participación. Disculpen los inconvenientes. Espero Profe, ¿me que haya resultado útil y entretenida la clase. Nos vemos en el próximo encuentro. Gracias, Aula Virtual.